pueblo de Dios, pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. Es el Señor quien nos anuncia su palabra. Es el Señor quien nos invita a la oración. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. Es el Señor quien alimenta nuestra vida. Es el Señor quien se nos da en comunión. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos. Buen día a los que nos acompañan a través de la transmisión televisiva, ya sea por una enfermedad, por estar cursando un periodo de aislamiento obligatorio, por estar cuidando enfermos o impedidos, privados de la libertad. Esta misa la rezamos por las intenciones de cada uno de ustedes, por todos los agentes de la salud pública, por los afectados por la pandemia. También rezamos por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio. Pedimos en estas intenciones, por otra parte, en acción de gracias, de Élida Valenzuela, Julio César Tort. Pedimos por la salud de Monseñor Gabriel Mestre, de el Padre Hernán David, del Padre Andrés Seguí, del diácono Juan Carlos Arrechea, por Héctor, Matías, Tobías, Horacio, Agustina, Teresa, Aidor, Andrea, Martín, Isabela, Héctor, Francesco, por el eterno descanso de María Teresa, la Candia Magdalena y por todas las almas del purgatorio. Queridos hermanos, reconociéndonos frágiles, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a todos los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a todos los hombres que ama el Señor. Te
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, tú solo Señor Dios, tú solo Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: Sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su mano, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia
justicia mirará desde el cielo. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca,
el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos en la liturgia este Evangelio que es la continuación de la multiplicación de los panes, el que hemos escuchado el domingo pasado. Para llegar a una comprensión que pueda ayudarnos a sacar jugo espiritual para cada uno de nosotros, pareciera bueno tener en cuenta en qué contexto fue redactado este Evangelio. El Evangelio de Mateo fue redactado en una época de persecución de los cristianos, en un momento muy duro de la vida de las comunidades primitivas. Entonces podemos comprender el mensaje que quería arrojar este Evangelio. No significa de que los datos no hayan sido verídicos o históricos, sino que los acentos que se le puso al momento de la redacción del texto tuvo la intención de clarificar un mensaje que sostuviera a una comunidad cristiana perseguida. Por eso, teniendo en cuenta eso, podríamos detenernos básicamente en tres cuestiones que nos pueden ayudar también en nuestra época, en este momento tan particular de la historia de nuestro país y de la humanidad. Una barca en medio de tormentas. Desde la temprana cristiandad, la barca viene a ser signo de la Iglesia, pero también es signo de la vida de cada uno de los creyentes. Y es una iglesia, una vida de un creyente que se ve zarandeada por una tormenta, pero no es cualquier tormenta. En este caso, vemos al principio del Evangelio que Cristo manda, los obliga, bajo obediencia, de que suban a la barca y vayan hacia la otra orilla. Es una tormenta que están asumiendo, siguiendo obedientemente un mandato de Jesucristo. No es una tormenta que están padeciendo por un capricho personal. No es un invento de ellos, ni una creación de las personas, ni de la Iglesia. Es algo que están asumiendo, dado por un mandato de Dios. Esto tenemos que entenderlo y comprenderlo, y a veces nos cuesta digerir. Muchas veces Dios nos llama a que nos adentremos en un mar embravecido, no porque quiere nuestra desgracia, no porque quiera nuestro sufrimiento ni nada por el estilo, sino porque a veces el desafío del momento lo amerita y lo necesita, y a su vez porque sabe que aunque pasemos por una tormenta, Él puede sacar mucho bien de esto. Estamos entonces a una situación dificultosa, un momento oscuro, un momento embravecido, una tormenta que dura toda la noche y que agota hasta los propios apóstoles que en su mayoría se dedicaban a la pesca y entonces entendían del arte de la navegación. Por otra parte, lo segundo que me gustaría detenerme es el tema de la ausencia de Cristo. Cristo no se sube a esa barca, Él se queda a rezar. Los manda a ellos que vayan, se adelanten y vayan a la otra orilla, pero Él no se sube a esa barca. Me imagino entonces los cristianos de la época de Mateo, cuando escuchaban esta historia, se preguntarían, como ellos mismos se preguntaban ante las persecuciones, ¿dónde está Dios? Hemos asumido este momento de la historia en su nombre. Estamos testimoniando su evangelio. Queremos vivir lo que Él nos manda. Queremos enseñar lo que Él nos mandó a enseñar. Y sin embargo, nos persiguen y muchos de los nuestros mueren. La pregunta es, ¿dónde está Dios? Hay una ausencia pero que es simplemente aparente. En todo el Evangelio de Mateo, el evangelista quiere presentar a Jesucristo como el Emanuel, el Dios con nosotros. Esa aparición
misteriosa de Jesús caminando sobre las olas nos va indicando de que no siempre la presencia de Dios se da como uno lo espera. A veces es una presencia misteriosa, inesperada, por los lugares y los caminos o los recónditos caminos o disposiciones que uno menos se hubiese esperado. Jesús se hace presente y cuando lo podemos reconocer, cuando nos damos cuenta que es Él, entonces las tormentas que acuciaban a la barca de la iglesia o a la vida del cristiano amainan y desaparecen. La tercera cuestión es la fortaleza y la debilidad de Pedro. Siempre Pedro nos deja esas notas tan personales de su parte. Un Pedro que es como que entrega siempre una de cal y una de arena, ¿no? Por un lado, duda, pero quiere creer. Si eres tú, Señor, mándame ir tras de ti y caminar sobre las aguas. Duda, pero quiere creer. Teme, tiene gran temor, pero afronta la tormenta. También comienza a hundirse y pide ayuda, pero pide ayuda. Esta característica de Pedro también es una respuesta importante o clarividente para esa comunidad primitiva que escuchaba en medio de las persecuciones este Evangelio, porque ven a un insigne representante de la Iglesia, al apóstol entre los apóstoles, también en su humanidad fluctuante, ¿no? En su humanidad muchas veces que puede acertar y otras veces no acierta, o cómo aún así, en medio de su fragilidad, Dios teje la personalidad o el semblante de un santo. Con estas tres características o estas tres cuestiones o tópicos que hemos puesto de relieve, ¿cuál podría ser entonces el mensaje del Evangelio para nosotros? Hombres que estamos andando, navegando por el siglo XXI y en medio de esta realidad tan particular como el de una pandemia. Hoy estamos cruzando un momento de tormenta que se da en muchas situaciones y de distintos matices. Tormentas para algunos serán más del tipo económica, sociológica, pero también espiritual, anímica y hasta en el ámbito de la salud física. Y Dios nos dice en ese momento que Él nos tiene en sus manos. Esa tormenta no es ajena a su poder, no es que está más allá de lo que Él pueda. Aún en medio de las tormentas, Dios sigue siendo el omnipotente, el todopoderoso, y por eso no debemos dudar ni temer en ningún momento. Y aunque nos pareciera que no está presente, o aunque nos pareciera que en algún momento estamos a expensas de nuestras propias fuerzas que se ven anegadas por la fuerza de las olas o del viento, Dios va a aparecer en medio de nosotros por caminos que tal vez ni siquiera pensábamos. Tenemos que abrir nuestros ojos para descubrir la presencia misteriosa de Jesucristo. Él sigue siendo el Emmanuel, a no perder nunca la fe ni la esperanza. Dios no abandona a su iglesia, Dios no abandona su creación, Dios no abandona a ninguno de nosotros. Y si pensamos también en nuestra propia humanidad y condición frágil, que a veces se presta a la duda, a caer una y otra vez, a sentirnos más bien derrotados. Miremos como miró la primera comunidad cristiana la figura de Pedro. Pedro fue ejemplo y a su vez motivo para ponerse de pie. Del mismo modo que Pedro, frágiles, pero en esa urdimbre frágil Dios fue tejiendo la vida de un santo, el semblante de un líder cristiano, también lo va a hacer y lo quiere hacer en cada uno de nosotros. No temamos tener por ahí momentos más oscuros o más cabizbajos. No temamos reconocer el límite de nuestra naturaleza que no puede más y que sentimos que nos hundimos en medio de las dificultades. Hagamos como Pedro, que aunque duda, busca creer.
Aunque se siente, superado por la tormenta, busca afrontarla. Aunque sienta, que se está hundiendo, pide la salvación. Cada uno tiene que buscar el modo de aplicar esta enseñanza. No estamos solos. En ningún momento, y mucho menos en este momento de pandemia, de oscuridad, no estamos solos. Hoy más que nunca, Cristo es el Emanuel. Pero también nosotros, Iglesia, tenemos que convertirnos en el Dios con los otros. Tenemos que ser el Emanuel para otras personas, para nuestro prójimo. Por eso podríamos preguntarnos, y yo, hombre, mujer, laico, sacerdote, ministro de la Iglesia, ¿de qué modo puedo hacer presente la esperanza, presente la compañía de Dios en este contexto, en esta pandemia, para muchos hermanos nuestros que se encuentran realmente superados por este momento de dolor y de fragilidad? Ojalá, como nos decía el Papa Francisco al inicio de toda esta pandemia, entendamos que estamos en la misma barca y que tenemos que trabajar los unos por los otros. Ojalá esta pandemia nos ayude a reflexionar mucho más cómo debe ser una fe que nos hermana, una fe que nos vuelve solidarios, una fe que nos hace capaces de ver el rostro del otro y sus necesidades. Que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestra oración a Dios. A cada intención respondemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia y el Papa Francisco, para que a través de sus enseñanzas y testimonios nos recuerden que el Señor está siempre a nuestro lado en los momentos de tormenta. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestro obispo Gabriel, los sacerdotes Hernán y Andrés y el diácono Juan Pablo, para que sigan experimentando una franca recuperación. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra patria, para que el trabajo que se está realizando ante esta pandemia sea acompañado por el cuidado y la responsabilidad de todos los habitantes. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por las víctimas del coronavirus, por los enfermos y sus familiares, por el personal sanitario y voluntarios de los equipos de salud y fuerzas de seguridad. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los hermanos que están compartiendo la Santa Misa por los medios de comunicación, cumpliendo el aislamiento obligatorio, por los que están enfermos, imposibilitados, privados de la libertad o en sus trabajos. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, te pedimos que escuche las oraciones de tu pueblo suplicante. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Cecilia, Santo Domingo de Guzmán y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Gabriel, a su obispo auxiliar Darío, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo escogido. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Con su amor los salva de la muerte y en tiempos de hambre les da vida. En ti, Señor, está nuestra esperanza, pues eres nuestra ayuda y amparo. Muestra tu bondad con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En ti, Señor, está nuestra esperanza, pues eres nuestra ayuda y amparo. Muestra tu bondad con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En ti, Señor, está nuestra esperanza. En ti, Señor, está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo escogido. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Con su amor nos salva de la muerte. En tiempos de hambre les da vida. En ti, Señor, está nuestra esperanza.
Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. A cada una de las invocaciones de la bendición respondemos amén. El Señor de todo consuelo ordene los días de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Amén. Amén. Los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en su amor. Amén. Amén. Para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad, practiquen el bien en la vida presente y puedan llegar felizmente a la eterna. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Vamos a encomendar nuestras vidas, particularmente esta situación que estamos viviendo como país y como humanidad en esta pandemia, a las manos de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Bueno, queridos hermanos, así que a confiar, a tener fe. Dios está con nosotros, aún en medio de nuestras tormentas, o más bien, sobre todo, en los momentos de tormenta. Al finalizar la Santa Misa, para los que nos están acompañando por la televisión, podrán disfrutar de un mensaje de nuestro obispo, Monseñor Gabriel Mestre. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos permanecer alegres y en paz. Demos gracias a Dios.